Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy un poquito acerca del uso de paréntesis en las fórmulas en Excel. En un video anterior ya mencionamos cómo se crea una fórmula, es decir, cómo la escribimos, y hablamos también un poquito de los operadores aritméticos, es decir, la suma, la resta, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. Ok, hoy vamos a ver el tema de los paréntesis. ¿Cuándo tenemos que usar en las fórmulas paréntesis y por qué tenemos que usarlos? Vamos a ver. Ya tenemos aquí capturado alguna información para este ejemplo del uso de paréntesis. Ven que tenemos aquí 4 columnas con información. En la columna A tenemos el nombre del alumno. En la columna B tenemos por ahí una calificación de un examen parcial, el parcial 1. Columna C tenemos calificaciones del parcial 2. Y en la columna D, ahí queremos obtener, calcular el promedio de estos alumnos. Aquí tenemos solamente 4. Bien, podrían ser 50, 100, los que sean. Ok. Dijimos en el video donde explicamos el uso de las fórmulas, cómo se escriben. Por ahí comenté yo que el primer paso antes de la fórmula, antes de escribirla, es saber el procedimiento que haríamos manualmente para obtener ese resultado que estamos buscando con la fórmula, que en este caso es un promedio. Fíjese bien, tenemos 2 calificaciones. Fulano, por ejemplo, tuvo 8 de calificación en el parcial 1 y 6 en el parcial 2. 8 y 6. ¿Cómo obtenemos el promedio final de este alumno? Ok, el procedimiento manual sería sumar las 2 calificaciones y dividirlo entre 2, ¿cierto? Porque son 2 calificaciones. Vamos a ver más adelante en otros videos que podría ser también con una función que se llama justamente promedio, pero bueno, vamos empezando con las fórmulas y queremos ver el uso de los paréntesis. Vamos a obtener pues este dato, este promedio, usando una formulita, no una función. Ya dijimos que el procedimiento es sumar los 2 parciales y dividirlo entre 2. ¿Ok? Vamos pues. Entonces, yo podría decir que mi fórmula es esta. El parcial 1, que está en B2, más el parcial 2 que tenemos en C2 entre 2, ¿cierto? B2 más C2 entre 2. Va a sumar el número, el dato que tenga en las celdas B2 y C2. Ya también hablamos en el video de las fórmulas por qué es lo óptimo manejar la dirección de la celda y no directamente los números, en este caso el 8 y el 6, ¿ok? Pero eso ya lo vimos en otro video. Ok, B2 más C2 entre 2. Vamos a ver, antes de que dé Enter, vamos a hacer mentalmente esa operación, esta fórmula. Yo diría, a ver, B2 es 8 más C2 que es 6. 8 más 6, 14. 14 entre 2, pues 7. ¿Cierto? Vamos a ver. Damos Enter. Y me dice Excel que son 11. ¿Por qué 11? A ver, 8 más 6, 14. Entre 2, pues 7. ¿Cómo que 11? ¿Está mal Excel o qué? ¿Por qué me da 11 de resultado y no el 7 que yo calculé mentalmente? Vamos a ver.
Vamos un poquito al pizarrón y recordarán que hablamos ya antes de los operadores aritméticos, ¿cierto? Aquí tenemos la suma, que es la cruz, la resta, el guioncito, la multiplicación, usamos el asterisco, la diagonal para dividir, porcentaje y exponenciación. Aquí los coloqué como se me ocurrieron, sin ningún orden en específico. Pero para Excel, si existe o si hay un orden, o una jerarquía, o una importancia, como ustedes quieran llamarle, a la hora de ejecutar operaciones o fórmulas en las que hay más de un operador aritmético. Fíjense bien, esta es la jerarquía o la importancia de cada operador. La exponenciación tiene más jerarquía, más importancia. Luego sigue la multiplicación y la división. Al final, las sumas y las restas. Multiplicación y división tienen el mismo nivel, la misma importancia, misma jerarquía. Va a ser la que encuentre primero de izquierda a derecha. Pasa lo mismo con la suma y la resta. Misma jerarquía, mismo nivel, misma importancia. Primero va a ser el que encuentre primero de izquierda a derecha. Fíjense bien, esta es la jerarquía o el orden en que lo va a hacer. Y pusimos abajo una notita que es bien importante. Aquí dice que los paréntesis anulan esta jerarquía, ejecutando o realizando primero las operaciones que estén entre paréntesis. Y va a realizar primero los paréntesis internos. Es decir, podemos tener fórmulas que tengan paréntesis dentro de otros paréntesis. Vamos a ver. Nuestra fórmula fue A2. Vamos a ver, ya no recuerdo. Lo regresamos. B2, perdón. B2 más C2. Y fíjense bien que B2 tiene 8 y C2 tiene 6. Vamos a ver por qué nos dio como resultado 11. Ok. Ahí va. Aquí pongo otra vez, para que no se nos olvide, la jerarquía. Vean, primero exponenciación, luego multiplicación y división, y al final sumas y restas. Ya dijimos que B2 tiene un 8 y C2 tiene un 6. Entonces, al yo decirle a Excel, suma lo que está en B2 más lo que está en C2, pues es 8 más 6. Es lo que tienen las celdas, ¿cierto? Pero vean, en esta operación, en esta fórmula tenemos una suma, esta, y una división. Por jerarquía, por importancia, ¿qué hizo primero? La división, ¿cierto? La división tiene más nivel o más importancia para Excel que la suma. Entonces primero hizo esta división, 6 entre 2, y esta división da como resultado 3. Ya hizo esta operación, la división, y salió 3. Ahora sí, solamente le queda hacer la suma. Entonces, ¿qué hizo? 8 más 3. 8 más 3 que me resultó de la división que hice primero. 8 más 3 igual a 11. Por eso nos da 11 y no 7. Pero yo quiero que primero me sume y lo que salga de la suma, ahora sí, me lo divide entre 2, tal como yo lo hice mentalmente y que me daba 7. Pero quiero que lo haga Excel. Ok, si yo quiero que primero, en este caso, haga la suma y después la división, tenemos que decírselo a Excel
usando los paréntesis. En la nota decía que los paréntesis van a anular o a cancelar esa jerarquía. Entonces, si yo pongo la suma entre paréntesis, le decimos a Excel, yo sé que es más importante la división que la suma, pero necesito que primero me sumes. Y eso lo hacemos colocándole paréntesis a esa operación, en este caso a la suma. De este modo, ahora sí, primero va a ser lo que está entre paréntesis, 8 más 6, y lo que resulte de esta suma, ahora sí, lo divide entre 2. 8 más 6, 14, entre 2, 7. Vamos a ver. Regresemos a Excel y voy a editar mi fórmula. Ya hablamos en videos anteriores que con la tecla F2 podemos entrar a editar, a modificar o corregir esa fórmula o ese dato, lo que sea. Ok, voy a regresar con la flechita y voy a abrir el paréntesis aquí antes de B2 y le voy a cerrar después de C2. Ahora sí, voy a dar Enter y vean qué pasa. 7. Ahora sí, primero hizo la suma y lo que resultó de esa suma lo dividió entre 2. Ya nada más arrastramos la fórmula a las demás celdas y tenemos todos los demás promedios. Este es el motivo, es la razón por la cual tenemos que usar a veces, no siempre, los paréntesis. Este es un ejemplo sencillito. Vamos a hacer videos más adelante con fórmulas un poquito más largas y con más paréntesis para que esto quede más claro. ¿Ok? Por hoy le dejamos hasta aquí.